Egunon berriz ere, ordenean joaten saiatuko naz. Señor Damborenea, que usted y yo no estemos de acuerdo es lo normal, porque si usted y yo estamos de acuerdo en temas de estos, pues mal andaríamos. Que perjudica al 100% de los guipuzcoanos. Será el 100% de los guipuzcoanos que le importan al PP, porque al 100% de los guipuzcoanos nunca va a perjudicar un impuesto. Y además, insisto, los impuestos no perjudican. Los impuestos son para que cada uno haga la aportación a la sociedad que le corresponde. Y en este caso, las personas que más tienen tendrán que hacer un esfuerzo algo mayor que la gente de a pie que hace otro tipo de impuestos. Y no perjudica al 100% de los guipuzcoanos porque con ese incremento de recaudación se han podido realizar muchas labores y la Diputación de Guipúzcoa ha podido mantener muchas líneas de trabajo, por ejemplo, en políticas sociales, cubriendo muchas lagunas que se vienen haciendo desde otras instituciones a favor de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas que realmente lo necesitan, pero probablemente no sean los que le importan al Partido Popular. Bueno, en relación a si conozco o no conozco los impuestos, me ha echado una flor, pues bien, pues se la recojo. Sí lo conozco y que la finalidad no es la recaudación porque no consigue eliminar desigualdades. Yo en mi primera intervención lo he dicho, que su último fin no es la recaudación, es otro. Pero es que los impuestos no son individuales, están dentro de un conjunto, de un grupo, y este impuesto tiene unas finalidades concretas. Y una de ellas es que aquellos que más tienen hagan ese plus de aportación, que sí es recaudación, pero evidentemente tiene otras finalidades, como ya les he explicado en mi primera intervención, y no voy a explicar porque si no me voy y vamos mal de tiempo. Bueno, que algunos le han dicho que este impuesto existe en Guipúzcoa porque los guipuzcoanos se tienen que enterar de lo que han votado, pues bueno, pues a cada uno sabrá por qué hace política. Nosotros hacemos política no para que alguien asuma las consecuencias o mal o a peor. Nosotros siempre hacemos política en beneficio de la ciudadanía y esa es la razón de este impuesto en Guipúzcoa. Y en relación a las deslocalizaciones, que si hay datos, evidentemente que hay datos y yo no tengo ningún problema en decirle los datos, pero es que no hagamos una montaña de un grano de arena, señor Damborenea. Usted sabe los datos tan bien como yo, porque la Diputación de Guipúzcoa se encargó de hacerlos públicos, y fueron 49 personas las que se fueron, sí, y entraron 61, y usted me dice, no, se han deslocalizado por el impuesto. Ya, pero es que de esas 49, la mitad se fueron a Madrid, que, oh sorpresa, no tiene impuesto de patrimonio. ¿Qué es lo que me quiere indicar? ¿Que tenemos que quitar los impuestos de patrimonio? ¿Que tenemos que convertirnos en un paraíso fiscal así, subgéneris como es Madrid? ¿Eso es lo que me quiere? Pues dígalo, sí, ya sé qué es lo que usted quiere, estoy segura de qué es lo que usted quiere, porque Madrid es un gran ejemplo para su partido, pero para mí se lo aseguro que no, se lo aseguro que no. Y evidentemente siempre va a haber, pero es que, ¿qué pasa? ¿Que porque otros no hagan tenemos que dejar de hacer? Pues por esa regla de 3, en un mundo global donde existen los paraísos fiscales, nunca haríamos nada en cuestiones fiscales, nada, cero, porque siempre va a existir un paraíso fiscal donde los ricos vayan a poder ir, porque hay poderes políticos, económicos y lobbies que se encargan de que los paraísos fiscales entre todos no los podamos hacer desaparecer o por lo menos controlar. Y bueno, que es falso que se fomenta el uso productivo de la riqueza. Ha dicho tantas afirmaciones sin un solo soporte. Nada, absolutamente nada. Vuelta a decir lo mismo y lo mismo. La inversión productiva se fomenta de una manera muy sencilla, haciendo que la inversión productiva sea más rentable que la inversión no productiva. Así de sencillo, y eso es así. A UPyD, pues ya está todo dicho. Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco me han bajado los dos a hablar de su reforma fiscal, pero muy poquito de la propuesta que EH Bildu ha puesto aquí hoy encima de la mesa, que es un debate que es un debate que hay que hacer, que es un debate que hay que hincarle el diente. Y ustedes, pues no han querido hincarle el diente, no han querido, se han escudado en su gran reforma fiscal, en que tal, en que hay que hacer, en que no hay que hacer. Y yo insisto al Partido Socialista, ustedes apoyaron este impuesto y es que hace escasos meses, en septiembre, una representante del Partido Socialista en esta Cámara, en una comisión, dijo: es un hecho claramente constatado por parte de los expertos en política fiscal y es que el modelo fiscal ahora mismo en Guipúzcoa es el más eficiente y equitativo de los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.
Es una norma foral que beneficia a aquellos empresarios que utilizan su patrimonio empresarial para el fomento de la actividad económica y no para especular con él. No tengo mucho más que decir. Lo ha dicho un representante del Partido Socialista en esta Cámara hace escasos meses. Vuelvan a los principios y dejen los objetivos, señores del Partido Socialista. Eta PNV-ri antzekoa, lehenengo zatian erreforma gora eta erreforma bera, que no sabemos joko politikoa, ni eske gaur esen hori eztabaida. Eta ez daukagula gaitasunek akordioetarako, bai badaukagu, jakina daukagula, akordio asko lortzen ditugu, baina gaur ez da hori eztabaida. Gaurko eztabaida da zerga hau. Que no le gusta el impuesto porque encima me habla otra vez de la armonización, cuando en su momento aquí le rebatió al señor Maneiro en relación a la armonización de si existía o no existía, y usted decía que existía la armonización, por lo que, bueno, pues usted sabrá cuál es el argumento que quiere llevarnos, que es confiscatorio este impuesto, que puede llegar a ser confiscatorio. Pinedo Andrea. Labur egingo dut. Respecto al escudo fiscal, mira, esto es muy fácil. Dos personas que tienen el mismo valor de riqueza, 6 millones de euros, si uno de ellos son bienes y los alquila, pagarán en el IRPF 39.500 euros. Y, por lo tanto, en el impuesto de patrimonio pagará 13.340. Pero otra persona que tiene lo mismo, 6 millones de euros en pisos que no los mueve, no paga IRPF y no paga patrimonio. Eso es así. Eso es así. Y esa es consecuencia del escándalo fiscal. Bakarrik bukatzeko, aquí no han querido el debate, no han querido hablar del impuesto y se han otra vez escudado en una reforma fiscal que ustedes saben que se quedó corta y muy corta. Eskerrik asko, Pinedo Andrea.